encontrado, me he topado con gente que me hablan, gente incluso fuera de la iglesia, que me hablan acerca de que, aunque no vienen aquí, aunque no van a ninguna iglesia, presumen de la gran fe que tienen. O sea, a veces hablo con algún vecino, con alguna persona de aquí del barrio, y me dice, no, mira, yo no voy a la iglesia por esto, no soy practicante, pero soy creyente y tengo mucha fe en Dios. ¿Conocen ustedes alguna persona así? ¿Alguna persona que te dice, mira, yo la verdad es que yo de iglesia no quiero ni la tuya, ni la mía, ni ninguna, pero soy un creyente, yo tengo mucha fe? Y después me ha pasado que hablando con esas personas que presumen y que alardean de tener una gran fe, cuando les escucho hablar y me cuentan su vida, yo digo, Señor, pues es una vida llena de problemas, de tragedias, de líos, que si el marido, que si la mujer, que si los hijos, que si... Bueno, y yo digo, Dios mío, pero algo tiene que haber cuando una persona dice que tiene fe, se considera creyente, pero la vida no le... como que no le van en la vida las cosas como deberían de irle, ¿no? Entonces, orando al Señor, encontré un pasaje que nos pueda ayudar a todos cuando nos encontramos con alguna persona que nos dice que tiene mucha fe, que se denomina creyente, pero tú sabes que la vida de esa mujer, de ese matrimonio, de esa familia, no es una vida bendecida, no es una vida atractiva en ningún aspecto, sino que es una vida que tú dices, Dios mío, pues si esto es tener fe, vivan los ateos, como dijo el otro, ¿no? Entonces hay un pasaje muy interesante que está ahí en la Biblia y yo lo quiero compartir con ustedes y justamente me he dado cuenta que solo lo que vamos a leer esta noche, solo lo podemos leer en Lucas, capítulo 17. No hay en ninguna otra parte de los evangelios este relato bíblico. Hay otros, pero este no. Solamente en Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11, encontramos la historia de una sanidad a distancia. Claro, esto nos tiene que motivar muchísimo a nosotros, porque el Señor no solamente sanaba haciendo actos de presencia o tocando a una persona enferma en un momento determinado, sino que sanaba a distancia, sin necesidad de que el enfermo se acercara a él o que él se acercara al enfermo, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de imponerle las manos y bendecirlo, sin necesidad de eso, se producían también en momentos puntuales sanidades y milagros extraordinarios. Lucas 17, versículo 11, nos habla de la historia de 10 hombres que tenían un problema en común. Seguramente eran de diferentes nacionalidades, de diferentes extractos sociales, pero todos tenían un problema en común. Y dice la historia que Jesús iba a Jerusalén y estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momentito y pedir que el Señor nos ayude a extraer verdades que contiene este pasaje, lecciones que pueden ser aplicadas a nuestro diario vivir y que podamos salir de aquí con las ideas claras y podamos salir de este lugar esta tarde dándole gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, esta nueva oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, de una forma especial que ahora que vamos a escudriñar tu palabra, tú ilumines nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, disfrutar del estudio de tus sagradas escrituras y podamos aprender los principios que nos van a ayudar a vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas, y que podamos caminar según el diseño, según el propósito tuyo en nuestra vida.
Bendícenos y dirígenos en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos unánimemente en esta tarde, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nadie puede dudar de que estos 10 hombres tenían fe. Nadie puede dudar de eso. Los leprosos no podían vivir en comunidad. Según la ley, los leprosos, puesto que tenían una enfermedad contagiosa, tenían que dejar, en el caso de que estuvieran casados, sus esposas, sus hijos, sus maridos, en el caso de que fueran mujeres, tenían que dejar sus negocios, sus propiedades y marcharse a lugares lejanos donde no habitara nadie, puesto que, como acabo de decir, la lepra es una enfermedad tremendamente contagiosa y destructiva. Eran personas evidentemente sin ninguna esperanza. Ellos sabían que con el tiempo no iban a ir a mejor, sino al contrario, iban a terminar muriendo de aquella terrible enfermedad. Una enfermedad que la primera constancia, el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona leprosa, curiosamente fue una mujer. Una mujer que por hablar mal de su hermano, de Moisés, quedó leprosa durante varios días. Y la Biblia dice que todo el pueblo estuvo detenido sin poder avanzar en rumbo a la tierra prometida porque estaban esperando a que ella fuera sanada. Y fue sanada porque dice la Biblia que reconoció su pecado y el Señor la restauró y pudieron seguir avanzando. Así que ese es el primer ejemplo bíblico que tenemos de una persona que quedó leprosa. Por eso los judíos siempre asocian toda enfermedad de la piel, toda enfermedad que tenga que ver con la piel o con cuestión de la lepra, con el hablar mal, con el criticar, con el juzgar, con el quejarse, con el murmurar. Siempre en la mentalidad, en la cultura judía, toda enfermedad que tiene que ver con la piel siempre la asocian con una forma destructiva o negativa de hablar. Así como cada enfermedad tiene, digamos, el sentido, hay 5 sentidos y cada enfermedad tiene un sentido que a través de la mala utilización de ese sentido pueden venir ciertas y determinadas enfermedades. En la Biblia se relaciona el hablar mal con enfermedades cutáneas, con enfermedades de la piel, incluso la lepra. Y estos 10 hombres vivían una vida triste, una vida en la que sabían que nunca más volverían otra vez a vivir una vida normal, a dedicarse a sus negocios, a sus empresas, a la pesca, a la agricultura, a la ganadería, o a tener comunión con sus amistades o familiares. Ellos sabían que eso se acabó. No había remedio. Puede ser que una persona que contrajera la lepra fuera una persona moralmente buena, religiosa, pero ellos sabían perfectamente que ni siquiera la religión judía, el judaísmo, iba a poder restaurar la piel, iba a poder restaurar su enfermedad. Ni siquiera con dinero, ya que no se podía con la religión, bueno, pues con dinero, el mejor médico, tampoco. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad, ya digo, totalmente incurable. Tenían que salir de las ciudades y esperar lentamente que sus cuerpos se fueran deteriorando hasta llegar a la muerte. Pero se la jugaron, bajaron de esas montañas, de esas cuevas, de esos lugares donde estaban escondidos y se la jugaron entrando a un pueblecito, a una pequeña aldea por donde Jesús en ese momento estaba pasando. Probablemente ellos tenían información o lo habían seguido de lejos y sabían que en aquel lugar podían acercarse a él y pedirle clemencia, pedirle misericordia, un milagro. Y dice la Biblia que esta gente bajó de ese lugar donde se encontraban y de lejos se pararon y le dijeron al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, lo curioso de este milagro es que vemos gente que tiene fe, gente que claman correctamente al Señor, con humildad, gente que se juega la vida. Si los encontraban allí, los podían matar a pedradas, porque nadie iba a correr el riesgo de contraer la enfermedad por culpa de estos leprosos que se habían escapado del lugar donde tenían que estar viviendo. Demostraron valor, demostraron una fe tremenda en el Señor. Pero hay un ingrediente en este milagro que es el que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque ejemplos de fe tenemos miles en la Biblia. Pero ¿de qué sirve tener una fe tremenda en el Señor si luego no somos creyentes obedientes? ¿De qué sirve tener una fe y las ideas claras en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto a la inspiración de las Escrituras, en cuanto al cielo, en cuanto al infierno, en cuanto a la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su segunda venida? Si todo eso lo sabemos y lo tenemos claro, pero luego nuestra vida no es una vida caracterizada por la obediencia, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve?
Encontramos en la Biblia muchas personas que creían en Dios. Encontramos en la Biblia personas que adoraban al Dios vivo y verdadero, no eran gente idólatra, pero que luego no hacían caso a lo que el Señor les decía. Me viene a la mente la palabra cuando un día el Señor les dijo a sus discípulos: ¿ustedes verdaderamente queréis ser mis amigos? Pues si ustedes quieren ser mis amigos, yo les voy a decir el único requisito que yo le pido a los que quieren tener amistad conmigo: guardar y cumplir mis mandamientos. Punto. Y Juan escribe años más tarde en una de sus cartas y dice que los mandamientos del Señor no tienen que ser gravosos, es decir, no nos tiene que costar una barbaridad cumplirlos, porque si le amamos, pues para nosotros debería ser un deleite cumplir con sus mandamientos y no ser una pesada carga que parece que aquello, más que una bendición, es una penitencia, es un castigo. Entonces vemos en estos hombres que sí, tenían mucha fe, pero hay un momento en el que el Señor les dice que hagan algo fuera de toda lógica. Volvamos otra vez al texto. Cuando ellos alzan la voz en el versículo 13 y piden al Maestro, piden al Señor misericordia, dice que el Señor les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Ahora, esto de la lepra es algo muy amplio. Nos faltaría mucho tiempo para estudiar en detalle cuáles eran los síntomas. ¿Por qué un sacerdote, que eran los que examinaban a la gente del pueblo, tomaba la decisión y declaraba: tienes que irte del pueblo? La Biblia nos detalla qué color, qué tamaño tenían las llagas, las heridas, qué síntomas presentaban. Y en el supuesto caso, porque la ley también hablaba de que en el supuesto caso de que esta enfermedad remitiera y quedaran sanados, pues había todo un ritual enorme, que ya me acuerdo que un día lo compartí aquí en la iglesia, de todo lo que tenía que hacer un hombre o una mujer cuando supuestamente se creía y se le declaraba sano. Entraba en un periodo de cuarentena, tenía que cortarse todos los pelos de su cuerpo, las cejas, la barba, el bigote, las pestañas, y todo eso tiene una razón de ser. Tenía que hacer una serie de sacrificios, en fin, un ritual muy interesante, pero vamos, que no viene al cuento ahora. Pero lo que sí quiero destacar es que eran los sacerdotes del pueblo de Israel los que te declaraban enfermo o los que te declaraban sano. Si te declaraban enfermo, amigo, tienes que irte inmediatamente. No puedes posponer esto para el año que viene, porque cuanto más tiempo tardemos en tomar, peor nos puede ir a todos. En el supuesto caso de que ellos te declararan sano, tenías que entrar en un periodo de tratamiento y confirmar efectivamente que aquello había sido un auténtico milagro. Ahora, si notamos el pasaje, lo hemos leído ya detenidamente, notamos que cuando el Señor le dice a los leprosos: id y mostraos a los sacerdotes, les está dando una orden. Pero ellos no han sido sanados. Ellos no han visto sus manos, sus heridas, sus cicatrices, y han visto que automáticamente han desaparecido. Y bueno, pues tenemos que ir, lógicamente, porque tú dices que has sido sanado, pero el que te tiene que declarar sano son los sacerdotes. No es que mañana te vas otra vez a vivir a la casa con tu mujer o con tus hijos, sino que tienes que pasar previamente por la consulta del sacerdote. Y cuando uno ha sido sanado o cree que ha sido sanado, el ir al sacerdote pues es lógico. Pero es que ellos no han sido sanados. Cuando ellos reciben la orden de id y mostraos a los sacerdotes, es un acto de obediencia. Ya la fe la han demostrado. Por eso han bajado de la montaña, por eso han clamado al Señor, por eso han ido al Señor y no han ido a otra persona. Todo lo han hecho bien. Pero ahora viene el momento de demostrar que ustedes no solamente son gente de fe, sino que son gente obediente. Y cuando se asocia, cuando se mezcla, se junta la fe y la obediencia, amigo, cualquier cosa es posible. El milagro no se produjo instantáneo, como otros tantos, sino dice, mientras iban, fueron sanados. Es decir, cada paso que daban los iba acercando más al cambio, los iba acercando más al milagro. En nuestra vida ha habido cambios que se han producido radicalmente, ¿sí o no? Algunos sí, en unos más, en otros menos. Pero en nuestra vida ha habido cosas que las hemos dejado radicalmente, de la noche a la mañana. Pero todos estamos en un proceso, todos, absolutamente. Yo creo que tenemos que aprender mucho todavía. Tenemos que aprender a orar mejor. No somos una iglesia fuerte en oración. Sí, oramos. No somos una iglesia fuerte en oración.
Sí, alabamos, cantamos al Señor, pero aquí hay mucha gente todavía que no sabe adorar a Dios. Y eso es evidente. Y tenemos que por lo menos reconocerlo. Para poder crecer y aprender hay que reconocer. Si no, no somos una iglesia misionera, no tenemos obreros que hayan salido, matrimonios, jóvenes, gente que haya salido de esta iglesia para otros países a abrir campos de misioneros. No somos una iglesia misionera. No somos una iglesia rica económicamente hablando. Somos una iglesia que, bueno, que vamos ahí dependiendo del Señor el día a día, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay mucho camino que tenemos que recorrer. Pero en ese camino se va creciendo no solamente con fe, sino con obediencia. Porque si esta gente tenía mucha fe, pero se hubieran planteado, se hubieran mirado a las caras y hubieran dicho, oye, ¿y para qué vamos a ir a Jerusalén? ¿Para qué vamos a hacer este largo viaje? Pero si es que no ha pasado nada. Mírate las manos, mírate la cara. Mírate el cuerpo, mírame yo cómo estoy, si aquí no ha pasado nada. Esto es un disparate, esto es una locura, ir a Jerusalén a mostrarnos a los sacerdotes, ¿a qué? Pero en ningún momento encuentras peros. Y una vez prediqué aquí, no sé si ustedes se acordarán, un mensaje que se llamaba los peros que hay en la Biblia, que hay un montón. Has trabajado, has sufrido, has probado a los que se dicen ser apóstoles, a las habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un montón de peros en la Biblia, pero en esta historia ni uno. En esta historia no encuentras a uno solo, de los días a uno que dijera, oye, esto es un disparate. Esto no será un emocionalismo, ir a mostrarnos a los sacerdotes, pero vamos a esperar primeramente cambiar, vamos a esperar primeramente ver cambios significativos y entonces vamos a Jerusalén. Pero ir sin ver cambios me parece un disparate. ¿Sabes que en la vida hay creyentes que actúan así? Vamos primeramente a ver y luego vamos a actuar. Y el Señor Jesucristo una vez dijo una palabra muy interesante cuando Él dijo, bienaventurados los que creyeron sin necesidad de haber visto previamente. Por lo tanto, en nuestra vida no solamente tenemos que potenciar y utilizar la fe. La fe es un ingrediente y un elemento indispensable, hasta el punto que el Señor dice, sin fe, ya lo sabéis, lo que dice el texto, es imposible agradar a Dios. Pero no nos olvidemos de que mejor que ciertos y determinados sacrificios, mejor que ciertas y determinadas acciones, pues dice el Señor, mejor que todo eso es la obediencia. Porque cuando nosotros estudiamos en su día la vida del primer rey de Israel, de Saúl, Saúl era un creyente, Saúl no era un ateo, Saúl era creyente. Y hay momentos puntuales en los que él va a pedir consejo del profeta Samuel. Y hay momentos en los que hasta se le ve profetizando. Pasó por una persona espiritual, no lo era, pero en ese momento, bueno. Pero sin embargo, la característica fundamental de Saúl es que era un desobediente. Cuando el Señor le da la orden de ir y exterminar a Amalek, de no dejar nada, para llevárselo al pueblo, y cuando al día siguiente va Samuel y le dice, oye, pero no te dije yo que no tenías que traer ni ovejas, ni bueyes, ni nada, ¿esto qué es? Y le echa la culpa a los demás, no, es que el pueblo lo perdonó. No, el pueblo y tú lo has perdonado. Porque si el pueblo en un momento determinado cogió cosas y tú ves que las han cogido, pues para eso estás tú, para decir, no, hoy no se puede coger nada. Pero tú lo has consentido, por lo tanto eres copartícipe de la desobediencia del pueblo. Luego, viendo que por ahí no le van bien las cosas, cambia y entonces lo que dicen, bueno, es que hemos perdonado, el pueblo ha perdonado lo mejor del rebaño para presentarlo en sacrificio al Señor. Y es cuando el profeta Samuel le dice, pero mira, qué sacrificio, pero si lo que tú has hecho no tiene justificación alguna. Es decir, tú puedes presentar 20.000 sacrificios, pero sigues siendo un desobediente. Y mejor que los sacrificios es obedecer al Señor. Y vemos que es una persona que tenía un potencial tremendo, pero echó a perder su vida porque era un desobediente, no porque era un ateo, era un creyente, pero un creyente desobediente. El otro día, cuando teníamos la reunión por Skype con los hermanos de Israel, les compartí acerca del libro de Jonás. Sí, era un profeta de Dios, un profeta verdadero. Hombre, tan verdadero era que el Señor lo llama para que vaya a una ciudad a predicar la palabra, pero se niega, no quiere ir. Va al lado contrario. ¿Por qué? Porque es un profeta desobediente. Luego, incluso una persona puede estar en el ministerio, llamarse pastor, apóstol, profeta o lo que sea, y ser, en el fondo, un desobediente. Incluso hasta vimos en el libro que se enfada con el Señor cuando la ciudad se convierte. Y el Señor, lógicamente, cuando ve que se han convertido y se han arrepentido de corazón, pues los perdona. Y entonces salta Jonás y dice, ve, yo lo sabía.
Yo lo sabía que tú eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, y yo sabía que los ibas a perdonar. Y está diciendo en otras palabras, es que yo quería que los condenaras. Yo no quería que se arrepintieran y tú los perdonaras. Entonces, ¿pero qué tipo de profeta es ese? ¿Qué tipo de predicador es ese que se convierte en una ciudad entera y se enfada? Entonces, ¿qué es lo que tú querías? Pues que le viniera el palo encima. Y me llamaba la atención que cuando el Señor confronta a Pedro, en aquella conversación que tiene con él en el mar de Galilea, y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y muchas veces cuando hablamos de este encuentro, de este momento de restauración, pues decimos lo que acabo de decir yo ahora. Pero es que realmente no dijo eso exactamente el Señor, sino que le dice: Pedro, hijo de Jonás. Y ahí nos damos cuenta de que el padre de Pedro se llamaba Jonás. Y lo menciona 3 veces. La primera vez que vemos que Pedro, o que el Señor menciona el nombre del padre de Pedro, como diciendo que eres hijo de Jonás. Y Jonás, sabéis que en vuestra cultura y en vuestra historia bíblica, pasó a la historia como el profeta rebelde, como el profeta desobediente, como el profeta que prefirió que lo tiraran por la borda y morir ahogado antes de reconocer que estaba haciendo su voluntad y que se estaba rebelando en contra del Señor, y que se enfada con el Señor cuando la gente cambia de vida y se convierte. Hijo de Jonás, que tú estás actuando con el espíritu de Jonás. Y cada vez que en nuestra vida hay un acto de rebeldía, cada vez que en nuestra vida, pues claro, negar la fe sería un disparate, sería una apostasía el negar la fe. Eso no lo vamos a hacer, Dios nos libre. Pero desobedecer es mucho más fácil que ser un apóstata. Porque ¿cómo voy a apostatar de la fe? ¿Cómo voy a negar a Cristo que me salvó y me redimió con su sangre? ¿Cómo voy a apostatar de la salvación? Es una cosa impensable. Pero ¿y cuántas veces hemos desobedecido, hermanos? Parece como que no le damos tanta importancia. Sí, el apóstata, madre mía, negó al Señor, traicionó al Señor, vendió al Señor. Y eso lo elevamos a la máxima potencia. Pero es que hay algo peor. Y es ser un creyente desobediente. Y dice el Señor que para Él eso es algo tremendamente, es terrible. Y el Señor no permitió bajo ningún concepto que este hombre siguiera en el trono por ser un desobediente. Luego, lo que para nosotros a lo mejor no es tan grave, para el Señor es gravísimo. ¿Te das cuenta? Y también lo que para nosotros puede ser algo terrible, pues el Señor a lo mejor no le da tanta importancia como tú y yo le damos en alguna ocasión. Así que en este pasaje vemos esa combinación extraordinaria: fe y obediencia. Y mientras iban, dice la Biblia, que fueron sanados. Sanados a la distancia, sanados progresivamente. Y algo muy importante que se da aquí. Y es que de los 10, solamente uno, vamos a leerlo otra vez, solamente uno volvió al Señor. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Del que menos esperaba, al final fue el que les dio un ejemplo a todos los demás. Jesús entonces le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Te das cuenta cómo el Señor esperaba que vinieran los 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo, ¿no? Cuando recibimos contestación a una oración, cuando pedimos que el Señor nos guarde en un viaje y regresamos del viaje, o cuando le pedimos al Señor que nos guarde en la carretera y nos guardó, o cuando le pedimos al Señor que nos supliera aquella necesidad, o que se abriera aquella puerta, o que nos llamara aquella persona, o que ocurriera tal circunstancia, después nos paramos y decimos: oye, se lo pedimos al Señor, pero no le hemos dado gracias. Creo que les conté que este verano, cuando estuvimos de vacaciones en la península, fuimos un día, Elena y yo, a Portugal, y allí perdí el móvil. En la frontera entre España y Portugal hay un pueblo donde hay unas murallas muy bonitas y está siempre lleno de gente.
van muchísimos turistas a pasear y hay muchos restaurantes y la gente va a comprar cosas. Y allí se me perdió el móvil. Y bueno, cuando me di cuenta que había perdido el móvil con todos mis datos y los teléfonos y todo, pues uno dice, Señor, ¿y qué hago? Allí oramos una oración tremenda. Y el teléfono apareció, ¿sabes? Volvimos otra vez a Portugal, volvimos otra vez, y entrando por ese pueblecito donde estaba lleno de gente, pues resulta que un chico me llama a lo lejos y creo que oyó algo de la conversación de que estaba buscando un móvil y me localizó y me lo entregó. Y fue un milagro, fue un milagro. Pero después nos tuvimos que parar y decir, con la misma intensidad con la que te clamamos y te pedimos que nos ayudaras en este problema, con la misma intensidad tenemos que dar gracias al Señor. Lo que no puede ser es que pataleemos, lloremos, nos tiremos al suelo, gritemos, nos revolquemos, pidamos todo tipo de misericordia y todo tipo de verdad, de gestos y de palabras, y luego a la hora de recibir la respuesta seamos incapaces de decir gracias, Señor, porque aquello se resolvió porque tú interveniste, porque tu nombre fue glorificado, y tenemos que ser personas agradecidas. En este pasaje que vemos aquí, que como dije al principio solamente lo encontramos en Lucas, vemos 10 personas desesperadas, pero personas que no tiran la toalla, personas que caminan en una buena dirección, no van a cualquier persona de la época a pedir ayuda, sino van al Maestro, van al Señor, claman correctamente, demuestran su fe, esperan un resultado. El resultado tal vez no fue el que ellos esperaban, ser sanados inmediatamente, pero bueno, es otro sistema. El Señor nos ha dicho a nosotros, hemos oído que una vez le puso la mano encima a un leproso y lo sanó instantáneamente. Bueno, gloria a Dios, pero en nuestro caso el Señor nos pide algo diferente. Por eso, qué importante es descubrir la forma como el Señor quiere tratar con mi vida. No copiar, no imitar, no envidiar la forma como Dios trata a fulano o a mengano, sino tú y el Señor y tú, descubrir la forma particular y privada como el Señor te trata a ti como hijo y como hija suya. Un acto de obediencia. ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A Jerusalén? ¿Dónde estaban? El capítulo empieza, o la historia dice, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea ocurrió esto, en un pequeño pueblo, en una pequeña aldea. Y tenemos que ir a Jerusalén. Perdonen, pero ¿y esta pateada? ¿Para qué? ¿No nos puede sanar aquí? ¿Para qué tenemos que ir a Jerusalén? A lo mejor 5 horas caminando, 4 horas, no sé. Horas caminando. Pero es lo que el Señor nos pide a nosotros. Es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor en lo que nos pide? ¿Por qué a veces somos tan testarudos y cuestionamos y retrasamos lo que sabemos que en el fondo tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque todos dentro de nosotros tenemos un espíritu de rebeldía. Porque todos dentro de nosotros cuestionamos muchas veces lo que no tenemos jamás que cuestionar. Si el Señor nos dijera, ¿queréis que yo te ayude, que responda a tus oraciones? Vete caminando esta noche al té de rodillas. Señor, ¿cómo es esto? ¿Pero te imaginas que el Señor nos dijera a nosotros hoy en día esto? ¿Te imaginas que el Señor nos pusiera barro en los ojos y nos dijera, vete a la playa de las Teresitas y cuando llegues allí te bañas? Es un disparate, es una locura. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera, ¿quieres que te dé la petición que tienes tanto delante de mi presencia? Pues lo que tienes que hacer es irte caminando de aquí a Weimar. Y mientras vas caminando, ahí vendrá la respuesta. El Señor a nosotros no nos ha pedido esto. Yo creo que somos la generación en la que nunca nos lo ha puesto tan fácil a los creyentes el Señor el obtener respuestas a nuestras oraciones. Y yo veo en la Biblia que hay momentos en los que la gente tiene que hacer un esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo. El pobre ciego que lo manda caminando al quinto pino de Jerusalén, teniendo un estanque al lado que como es el de Betesda. Yo veo en la Biblia que hay momentos en los que el Señor le pide a personas cosas que yo no sé, con toda honestidad, si me las pidiera a mí, si yo las haría. Mira tú, por ejemplo, a Abraham, que vive en el sur de Israel, y le dice que sacrifique a su hijo, y no lo puede sacrificar allí en la puerta de su casa. 3 días caminando, hermano. 3 días caminando. Y 3 días después de vuelta, para subir a un monte a sacrificar a su hijo. Pero bueno, ¿y qué más da matarlo aquí, que matarlo allá, que matarlo en la puerta de mi casa, que matarlo encima de la cama? No cuestiona, sino se levanta bien temprano a la mañana, se pega 72 horas caminando, un señor ya mayor.
Que podía decir, pero Señor, pero yo tengo otras cosas que hacer, tengo criados, tengo una mujer, tengo otras cosas que hacer en la vida, 3 días caminando. Pero él aprendió a obedecer a Dios. Y aprender a obedecer cuando lo tenemos claro, o cuando nos va a favor de la corriente, o cuando nos gusta, eso no cuesta nada. Pero yo creo que nuestro nivel de madurez se demuestra no tanto por la fe que tenemos, porque fe, si no tenemos a estas alturas fe, menudo problema tenemos. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día los cristianos no es tanto con la fe, sino con la obediencia. Porque la fe es como algo abstracto, ¿no? Decimos que tenemos fe y no tengo que hacer nada para demostrar que la tengo, pero la obediencia sí tenemos que hacer una serie de cosas para demostrar que verdaderamente somos creyentes obedientes. Y es ahí donde se marca la diferencia, porque una fe que no actúa en obediencia es una fe muerta. Entonces puede ser, no digo que siempre sea así, pero no puede ser que hay cosas en nuestra vida que aún no se han resuelto, respuestas a oraciones que aún no han sido contestadas, porque sí, tenemos fe, se lo hemos pedido al Señor, pero no estamos actuando como el Señor nos pide que actuemos. Entonces no detengamos bendiciones de Dios para nuestra vida por nuestra falta de obediencia al Señor, porque la obediencia es lo que marca la diferencia. Cuando el Señor ve que estamos dispuestos al esfuerzo, dispuestos al sacrificio, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a sacrificarnos por su obra? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar? ¿Hasta dónde seríamos capaces de esforzarnos? ¿Hasta dónde seríamos capaces de aguantar, de obedecer y de ir en actos de obediencia? ¿Hasta dónde? Cada uno de nosotros evidentemente es un mundo, no hay dos iguales, eso está más claro que el agua. Esto es como los hijos, puedes tener 20 y los 20 son diferentes. En las ovejas pasa lo mismo, en las iglesias pasa lo mismo, no hay dos creyentes iguales, no hay dos creyentes, aunque lleven toda la vida en la misma iglesia, con el mismo pastor, en la escuela dominical, en los jóvenes, pero no hay dos creyentes iguales. ¿Hasta qué punto nosotros estaríamos hoy dispuestos a esforzarnos y a sacrificarnos por la obra del Señor? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues es ahí donde yo creo que tenemos que madurar. Porque si yo les pregunto, hermano, ¿ustedes tienen fe? ¿Qué responderían ustedes? Sería bueno que me respondieran. ¿Qué tal está el tema de la fe? ¿Verdad que no hay problema? Claro, ¿quién va a tener problemas con la fe? Además, ¿quién sabe cuánta tienes o cuánta no tienes? Y eso es una cosa que solamente ve el Señor. Pero ¿y la obediencia? Hermano, que mañana hay que venir a pintar a la iglesia. Ay, amigo. ¿Y por qué tengo que ir yo? Hermano, mire que mañana hay que hacer tal cosa. Mire, hermano, que tenemos que echar una mano para tirar esto para adelante. Mire, hermano, que tenemos... Ay, amigo, es que es ahí, es que la fe y el cantar, gloria a Dios, y cada uno con la suya, y no pasa nada. Pero es en los actos, es en las acciones, es en el esfuerzo. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Cuando el apóstol Pablo dejó de pastorear la iglesia de Éfeso, que ya sé que era complicada, una iglesia muy grande, una iglesia... Fíjate tú lo que te voy a decir ahora. El día de la despedida, después de 2 años de arduo trabajo en la iglesia de Éfeso, dice Pablo algo así tremendo. Imagínate si yo lo dijera hoy, imagínate. Hermano, yo sé que después de mi partida entrarán en este rebaño, en esta congregación, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, se entiende, no está pastor, no está Pablo, seguramente algunos aprovecharán el vacío para meterse, ¿no? Pero espérate, que hay más. Dice, y también sé que después de mi partida, de entre vosotros, no de fuera, de entre vosotros, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Madre mía, menudo futuro. Y ahora dice Timoteo, y ahora yo me voy, pero tú te quedas. Y él ha escuchado el mensaje de despedida. Pobrecito Timoteo. Timoteo habrá dicho hoy, ¿no puedes dejar a Tito? ¿No puedes dejar a Silas? ¿Me tienes que dejar a mí a bailar con la más fea? Claro, el pobre Timoteo se enferma del estómago al poco tiempo, eso es normal. Los nervios, al poco tiempo lo empiezan a menospreciar, al poco tiempo lo empiezan a infravalorar, tú eres muy joven, tú no tienes experiencia, tú no sirves para nada. Y seguramente le habrá dicho a Pablo, Pablo, sácame de aquí, que mira que me van a comer esta gente, mira que no sé qué, que no me valoran, que si soy muy joven, que si soy muy debilucho, que si no sé qué. Y Pablo le escribe una carta y que le dice, esfuérzate, amigo, pelea, lucha, echa mano de la vida eterna. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Evita discusiones y problemas, evita todas esas cuestiones.
Tú cumple con tu ministerio, predica con ganas y sin ganas. Eso es lo que significa tiempo y fuera de tiempo. Y no le da ni una rendija de posibilidad para decir, bueno, aleluya, me salgo de aquí corriendo, sino que le dice, esfuérzate, pelea, lucha. Timoteo, hombre de fe. Pablo estaba orgulloso de él, pero tienes que demostrar tu fe, amigo. ¿Y cómo tienes que demostrar tu fe? Aguantando. Y tienes que demostrar tu fe con el esfuerzo y con el sacrificio. Hasta ahora no has demostrado nada. ¿Qué vas a demostrar? Si el que predica, el que comparte, el que abre la obra, el que se lleva los palos, al que meten en la cárcel, al que apalean, al que escupen, al que apedrean es a mí, siempre es al mismo. Pero ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti coger el testigo. Yo ya estoy pronto, dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, pero ahora eres tú el que tienes que pelear y luchar y batallar y dice, y lucha legítimamente, y pone el ejemplo del atleta, y pone el ejemplo del agricultor, etcétera. En otras palabras, la fe se demuestra con los hechos. Las palabras no sirven de nada. Y hay momentos en los que cuando una iglesia empieza, pues sí, todo el mundo habla y todo el mundo propone y todo el mundo sugiere, y eso está muy bonito y está muy bien, pero con el paso del tiempo una iglesia que madura, una iglesia que crece y una iglesia que avanza, no es la iglesia que habla tanto, sino que hace más de lo que habla. Y yo creo que nosotros, queridos hermanos, hemos llegado ya a un punto en nuestra vida particular, ministerial y como congregación en la que tenemos que darnos cuenta de que la fe lo tenemos superado. No es que tengamos una fe a prueba de bomba, ni seamos un experto en fe, no tenemos una fe, pues, como tiene que estar, ¿bien? Pero lo que tenemos que trabajar más es en nuestra obediencia, en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio. La obra del Señor tiene que ser una prioridad, no algo secundario. No podemos venir de excursión a la iglesia, tiene que ser una prioridad. Investigar, oye, ¿cómo está la obra? ¿Qué le hace falta? ¿Qué no le hace falta? Hay gente que nunca pregunta nada, ¿me entiendes? Venir a escuchar sermones, predicaciones, gloria a Dios, está muy bien, oye, encantado de la vida, pero somos una familia, en la familia se pagó la luz, mamá, se pagó el agua, que no, pues mira, los zapatos al niño se le quedaron pequeños, bueno, pues vamos a hacer una colecta para comprar los zapatos a tu hermano menor, que pues mira, los libros de la niña no se han podido comprar, y ¿qué falta? Pues mira, la maletita de la escuela de la niña se estropeó. En una familia hay que hablar, hay momentos en los que sí, comemos, vemos la televisión, vemos una película, vamos a la playa juntos, está muy bonito, pero en una familia hay que sentarse y decir, aquí hay que arremar el hombro, ¿eh? ¿Cuántos años tiene este? No, tiene 30. Hijo, ya tienes que aportar, aquí no puede estar aquí a la sopa boba, que papá lo pague todo o que el abuelito venga, ¿verdad? Pues en una iglesia exactamente igual, hermano. En una iglesia tenemos que arrimar el hombro, no solamente venir a comer. Una vez oí un predicador, no es una frase mía, no sé si es así 100%, yo solamente lo digo, pero una vez escuché a un predicador que dijo algo así como, a nadie se le ocurriría ir a un restaurante, sentarse a comer, pedir la comida, comer de maravilla y no pagar. A nadie se le ocurre. Eso sería un delito, vamos. Imagínate que llega el camarero y te dice, mire, son, no sé, 70, 80, 90, 100 euros. Pues mire, yo he comido muy bien, felicita al cocinero, hace una comida excelente, el servicio maravilloso, pero no le voy a pagar. Ah, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿por qué no? No le voy a pagar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ir a un restaurante, o irte aquí al Corte Inglés, o irte a una tienda, ponerte la ropa, los zapatos, camisa, pantalón, la corbata, y decir, mire, me encanta cómo me queda, de verdad que... pero no lo voy a pagar. En la obra del Señor muchas veces nos acostumbramos a vivir única y exclusivamente de la gracia de Dios. Señor, dame, 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 dame y dame. Y no es que nosotros tengamos que pagarle al Señor. ¿Qué le voy a pagar yo al Señor? Pero sí tenemos que partir de la base de que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad su obra aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pedro le dijo tres veces, Señor, tú sabes que yo te amo. Muy bien, si usted dice que me ama, yo ahora te voy a poner a prueba. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, atiende a mi rebaño. Si me amas, ahora tienes que demostrarlo. Decirlo no cuesta nada. Decirle a tu esposa o a tu marido, te amo, cariño, eso no cuesta nada. Te amo, ya está. ¿Verdad? Te amo. Pero amigo, es la convivencia, es el trato diario, es el aguantar, es el colaborar, ¿verdad? En la obra del Señor, el decir te amo no cuesta nada. Hay canciones, nosotros tenemos algunas canciones donde creo que sale la frase, yo para las letras de las canciones soy muy malo, pero creo recordar que tenemos varias canciones en las que le decimos al Señor te amo.
Perfecto. Pero no solamente hace falta expresar nuestra fe al Señor, hace falta expresar nuestra obediencia al Señor. Y es ahí donde las iglesias marcan la diferencia. Pasar de la teoría, pasar a la práctica. Y quiero ya terminar diciendo algo. Si los 10 leprosos hubieran dicho, no vemos sentido, no le veo importancia a esto de ir a Jerusalén a mostrarme a un sacerdote, ¿para qué? Esa gente, créanme, se hubieran vuelto a su cueva o a su montaña donde vivieran exactamente igual de leprosos. Pero no igual, sino peor, porque tuvieron la oportunidad de su vida y la dejaron escapar. Yo creo que como creyentes se nos presentarán, no digo todos los días, sería tal vez una exageración por mi parte, pero yo creo que de vez en cuando a lo largo de la vida, del camino, se nos presentan oportunidades. Y esas oportunidades que se nos presentan en la vida tenemos que saber aprovecharlas, porque si las aprovechamos, actuamos con fe y con obediencia, yo creo que el Señor nos bendecirá y el Señor nos va a sorprender y se abrirán nuevos campos y nuevas puertas que de otra manera permanecerán cerradas durante mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a echar mano de la fe, amén, hermanos, pero vamos también a obedecer al Señor en todo cuanto Él nos pida. Oportunidad que se nos presente para hacer algo, para lo que sea, vamos a arrimar el hombro, vamos a decirle, Señor, te amo, pero cuenta conmigo. Señor, tengo fe en ti, pero también te obedezco. Porque ¿de qué sirve tener mucha fe si después nuestra vida no es una vida de obediencia y de acatar 100% la palabra del Señor? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ves así? ¿Lo ves así o no? ¿Algo que discrepar? ¿Lo ves así? ¿Que la obediencia y la fe y la obediencia tienen que ir juntos? No puede ir uno por un lado y otro por otro. Si lo logramos juntar, estamos en ello, estamos aprendiendo. Pero si logramos juntar la fe y la obediencia, bendito sea Dios, esto va a ser una maravilla para nuestra vida siempre, ¿vale? Entonces, los que son padres y madres aquí, ¿verdad? Que ya hay unos cuantos. ¿Los niños nacen aprendidos y la vida los echa a perder? ¿O la vida o los niños nacen sin aprender y somos nosotros los que tenemos que enseñarles? ¿Cómo es la cosa? Es al revés, ¿no? ¿Qué tenemos que enseñarle a un niño? ¿A obedecer o a desobedecer? ¿Por qué no se le enseña a un niño a desobedecer? Porque ya lo sabe. Ya te aseguro, y cuando seas padre o madre vas a decir, oye, es increíble, no hay que enseñarle a desobedecer, ya lo saben hacer, hay que enseñarle a obedecer. Bueno, pues como recién nacidos en Cristo, como hijos del Señor, el Señor no nos tiene que enseñar a desobedecer, ya sabemos hacerlo, y muy bien. Lo que nos tiene que enseñar el Señor a nosotros es a obedecer su palabra. Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás, cierra un momentito tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude como estos 10 leprosos a depositar nuestra fe en Él, cosa que gracias al Señor lo tenemos claro, pero también a obedecerle. Y habrá momentos en la vida en los que el Señor nos pondrá a prueba, no tanto en la fe, sino en la obediencia. ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos que tenemos que hacer? Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es tan rica, tan variada, tan clara, Señor, que nos muestra siempre las formas y las maneras como tenemos que actuar en nuestra relación contigo. Gracias porque la fe que tenemos tú nos la diste, es un don, es un regalo que tú le has dado al ser humano. Y tenemos que crecer en la fe, claro que sí, Señor, lo sabemos. Pero también queremos pedirte esta tarde que nos ayudes a ser un pueblo obediente, sumiso a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Que nunca cuestionemos tus órdenes, tus mandamientos, sino que demostremos nuestro amor y nuestra fe a través de la obediencia, acatando tu palabra, poniéndola en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder unir la fe y la obediencia para poder ver tu gloria en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que arranques de nosotros todo espíritu de desobediencia, de rebeldía, para que nunca esas actitudes sean la tónica o lo normal en nuestra vida, sino todo lo contrario. Ayúdanos a ser obedientes y sumisos a ti, a tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos que lo que te pedimos, tú estás muy interesado en concedérnoslo. Y por eso te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos vas a ayudar a crecer en fe y a crecer en obediencia. Y recibe toda la gloria y la gratitud de nuestra parte en esta tarde.
En el bendito nombre de Jesús. Amén.